Bienvenidos a Testifica. Estamos en un segundo episodio donde hoy vamos a escuchar el testimonio de Juan Aguilera. Juan nos acompaña hoy, que te presentes primero y que cuentes cómo está constituida tu familia hoy. ¡Wow! ¡Qué presentación! Bueno, soy Juan Aguilera, mi familia está conformada con mi esposa Lucía, tengo 2 hijos con ella y en total en realidad tengo 3 hijos. Más grande de un noviazgo cuando era joven, que hoy por hoy tiene 14 años ella. Después tengo al nene de 11 años y el chiquito de 3 años. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 33 años, a punto de cumplir 34. ¿Y qué significa para vos servir a Dios hoy? Hoy servir a Dios es poder devolverle un poquito de lo tanto que Él hizo por mi vida. Qué hermoso. De poder devolverle un poquito de lo tanto que hizo Él en mi corazón. Y Juan, en una entrevista previa que tuvimos, vos me contaste parte de tu testimonio y me gustaría que puedas por ahí compartir cómo fue tu infancia, Juan. Bueno, mi infancia la verdad que fue hermosa, fue una infancia como cualquier niño de por hoy, pero mi infancia en realidad está dividida en 2 partes. Por ahí es muy difícil contar la primera parte porque la primera parte fue dolorosa, fue muy triste, que marcó mucho mi corazón, un dolor que le llevaba por años y solo Dios pudo sacar ese dolor. Bien. Para resumirte un poquito, yo a los 6 años tuve un episodio donde personas me maltrataron, me dañaron, me lastimaron y dejaron mucho dolor en mi vida. Llegó hasta un punto que con tan solo 6 años y medio, casi 7, intenté quitarme la vida. Es fuerte, pero a esa edad no quería seguir viviendo, no quería seguir viviendo, estando con mis padres, no quería seguir estando con mis hermanos por lo que me había sucedido, porque sentía que había sido mi culpa, que ellos me dañaron, ellos me lastimaron porque yo lo provoqué, digamos. Y eso trajo muchos problemas en mi casa, trajo muchos problemas en mi vida. Me costaba ir mucho a la escuela, me costaba mucho hacer sociedad, hacer amigos. Había llevado de una depresión muy grande. Y en ese momento me lo guardé para mí y eso trajo dolor, trajo mucho dolor. Pero después de un episodio de que contaba recién, de que me quise quitar la vida, fue una madrugada, fue una noche que te decía, cuando tenía 6 años, puse la almohada en mi cabeza y me acuerdo que con mi propio manito apretaba fuerte la almohada porque no quería respirar, no quería seguir respirando. Y en esa madrugada me acuerdo que mi papá trabajaba de noche, entró a la habitación y Dios siempre me trajo este recuerdo que él sacó la almohada, me tomó el pulso, me dio un beso y me dijo que me amaba y se fue. Después de ese año, mi infancia fue normal. Pude hacer amigos, hice amigos ahí en el barrio donde yo nací. Fui a un club, jugué a la pelota por muchos años, pero aún estaba ese dolor ahí en mi corazón. Después de esta etapa de niño, que vos decís que la dividí en 2 partes, pero que esa herida siguió en tu corazón, ¿cómo repercutió esto en tu juventud? Fue chocante porque yo después de eso, como te decía, tuve una niñez como todos. Jugaba a la pelota, era un chico que amaba jugar a la pelota, que amo jugar a la pelota. Pero en ese tiempo iba en un club, iba a Costa Brava, me acuerdo, y tuve una lesión, me quebraron la tibia, me acuerdo. Y en esa etapa que no podía ir a entrenamiento o no me podía mover por la lesión, vinieron esos recuerdos. Y ahí conocí las drogas. Y yo sentía que la escapatoria, para escaparme de ese dolor, aunque sea un instante, era con las adicciones. Porque me acuerdo que yo pensaba que si me drogo, esto se va, este dolor se va, esto va a quedar en el pasado. Pero eso empezó cada vez a consumir. Yo empecé a depender de esa droga, empecé a depender de los vicios, de las adicciones. No hay día que no podía consumir. Consumía de lunes a lunes, apenas me levantaba, consumía, porque ya el dolor ya fue cada vez más grande.
se venía ese recuerdo, venía ese odio, esa bronca, esa sed de venganza, porque me he cruzado a esas personas que me dañaron de chico, y siempre cuando veía a esas personas venían esos malos pensamientos, ¿no? De querer hacerle daño, de querer lastimarlos, y me refugié en las drogas por muchos años, tanto que cuando no tenía trabajo delinquía, robaba, hacía daño a otras personas para conseguir lo que pensaba yo que mi corazón necesitaba, ¿no? Y eso me llevó a estar demorado, a estar preso, a ir a lugares que nunca pensé estar. He visto como personas se cortaban o se desmayaban por eso, por el vicio, por las adicciones, por las drogas. Y yo era parte de eso. Como amigos se perdieron en el camino por eso. Y bueno, la vez que yo te comentaba de que estuve preso, cuando me agarraron, cuando me llevaron a la comisaría, ese día era mi cumpleaños, me acuerdo que cumplía 19 años, y con un amigo, estaba con un amigo de ahí del barrio, vecino de casa, le decía que no teníamos plata, que no tenía plata, era mi cumpleaños, no tenía plata. Yo por ahí, ya ese tiempo no recibí el cariño que uno necesita por ahí, ¿no? De mamá o de papá. Como que también yo entendía, tanto tiempo le hice renegar, que se acuerden de mi cumpleaños, no, era indiferente. Pero bueno, yo quería tener un buen cumpleaños. Y este amigo dice, bueno, vamos a robar. Bueno, salimos. Me acuerdo que llegamos a ese lugar, a que íbamos a hurtar, íbamos a robar. Digo, bueno, anda, mira, si podemos entrar, entramos, si no, listo, ya está, es que no tenemos que entrar. Cuando él va caminando para ver si podíamos entrar a esa casa, veo que viene la patrulla, el patrullero, le pego un chiflido y le digo, vamos. No es que tenemos que robarle, hoy no es el día. Así que bueno, él me hizo caso, nos fuimos, él quería salir corriendo, le digo, no corramos si no decimos nada. Si viene la policía le decimos que salimos a caminar, si no decimos nada. Esta vez no hicimos nada. Bueno, cuando llega el patrullero, llega un patrullero, llega otro, nos agarraron, nos esposaron y nos llevaron. Cuando nos llevan, ellos empezaron a mostrar fotos de que nosotros habíamos pateado la puerta, que nosotros intentamos entrar. Y yo decía que nada que ver. Pero Aguilera, vos hiciste esto y esto y esto. Siempre corrías, siempre sabíamos en qué andabas y nunca te podemos agarrar y ahora te agarramos. Y dije, ya está. Esta vez perdí, sí, ¿no? Cuando me dejan en un buzón, me acuerdo, una noche, y en esa noche empecé otra vez con los pensamientos de muerte, otra vez diciendo, ¿por qué estoy acá? Mi familia es muy católica, ellos creen en Dios, también en la Virgen, y yo decía, si hiciste en serio, ¿por qué sufro tanto? ¿No? ¿Por qué me maltrataron de niño? ¿Por qué ahora estoy acá, en este lugar? Y me acuerdo que estuve esa noche, al otro día me iban a llevar al pabellón, no me llevaron al pabellón porque estaba sobrepoblado, había mucha gente, me iban a poner aparte, en un casino, en una celda aparte, pero que había un muchacho más, que lo apartaron de la población por el tema que tuvieron un conflicto y a este chico le pegaron un buen susto, lo demás. Y cuando me llevan al pabellón, cuando me estaban llevando al pabellón, en el casino, en esa celda aparte, estaba llegando, veo que estaba este muchacho, 1,80 m, tatuaje por todos lados y remera. Dije, ¿a dónde me metí? ¿Dónde estoy? Cuando me abren la celda, este muchacho, lo primero que me dijo es, Dios te bendiga. Y yo esa noche hablaba a Dios y le decía, pues si verdaderamente existís, sacame acá, ¿no? Y al otro día viene este muchacho, agárrenme. Me dijo eso, fue impactante. Estuve con ese muchacho ahí, estuvo 5 días conmigo. Después ahí le dieron la libertad. En esos 5 días, por primera vez vi una Biblia, por primera vez una persona me leyó un versículo, por primera vez alguien me habló de Dios, de su amor. Y te puedo asegurar que a pesar de estar encerrado, a pesar de las celdas, a pesar de los gritos, a pesar del dolor y la tristeza que hay en esos lugares, sentí una paz
una tranquilidad, porque este muchacho la verdad que parecía que verdaderamente estaba Dios con él. Y el tema es cuando se fue. Yo sentía que cuando él sale de la celda, le dan la libertad, yo sentía que Dios había ido con él, que otra vez estaba solo. Te puedo asegurar que yo tuve casi un mes ahí. Después de eso, otra vez el dolor, otra vez la tristeza, otra vez la angustia. Solamente esperaba la hora que vengan mis hermanos a visitarme. Somos 8 hermanos y ellos siempre estuvieron. Ellos cada vez, 5 de la tarde que era el horario de visita, ellos estaban ahí, presentes. Pero llegaba la noche en ese lugar, no te da ganas de seguir estando, no te da ganas de seguir respirando. Me acuerdo que una noche uno de los chicos se cortó y la pared que yo estaba la había manchado llena de sangre. Se desmayó de tanta sangre que había salido de su cuerpo, ¿no? Y no podía ayudarlo. Eso también me causó mucho dolor. Y eso solamente lo hacía por una pastilla. Y así como él, un montón ahí adentro. Y yo no podía tomar esa pastilla porque el enfermero que iba me decía que no, por el tema que después se te hace un vicio. Y él, el enfermero me decía que yo me iba a quedar poco tiempo, que no me convenía tomar esa pastilla. Pero lo demás, solamente me acuerdo que solamente el enfermero me dijo eso. Pero lo demás, todos me decían que iba a pasar esos años ahí adentro. Después de eso, yo me acuerdo que en ese mes le mandaba un montón de cartas al abogado. Nunca me respondió, ni una carta me respondió. Y llegó la hora de mi libertad. Tuve que cumplir 2 años afuera, con la condicional. Una vez. ¿Y cuánto tuviste adentro? Casi 30 días. Tuve que cumplir los 2 años, porque me habían dado 2 años. Lo tuve que cumplir afuera con la condicional. Una vez al mes tenía que ir al juzgado de paz a firmar. Supuestamente, entre comillas, no me podía mandar ninguna, porque donde me mande alguna denuncia o hurto o robo que yo cometa, tenía que cumplirla adentro. Salí ahí de la comisaría y otra vez a las drogas, otra vez a las adicciones, otra vez a los robos. Aunque trabajaba igual, pero a veces la plata no alcanzaba, ¿no? Conocí una mujer, tuve una hija y esa hija no le pude dar lo que ella se merecía por las drogas. Cuando yo la tenía OPA y me drogaba a la vez. Bueno, después me peleé con la actual novia esa que yo salía, hasta que apareció una mujer que sí fue mandada por Dios, fue puesta por Dios. Una mujer que hoy es mi esposa, que hace 9 años que ya estamos casados. Una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer de oración, una mujer de fe. Cuando la conocí, ella me conoció en las drogas. Ella nunca me habló de Cristo. Ella siempre fue a la iglesia, de chica, pero ese tiempo se había apartado de Dios. Y cuando nos juntamos, me acuerdo, en la 21, éramos yo y mi esposa, una amiga de ella, y la hermana de una amiga de ella, que tendría 8 años, 9 años, era una niña. En esa plaza, me acuerdo que esta niña empezó a hablar las cosas de Dios, y en ese tiempo yo sentía odio por Dios, porque sentí que siempre me había abandonado, que cuando lo conocí, Él se iba. Y cuando yo lo necesitaba, Él no estaba. Y esta niña me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de la iglesia evangélica, ¿no? Y me empezó a hablar de Cristo. Yo me burlé de ella hasta un punto que le hice llorar, pero nunca me voy a olvidar lo que me dijo esta niña, que Dios me amaba y que Dios tenía un propósito para mi vida. ¿Tenía 9 años? 9 años ella. Después de todo esto, tuve una semana pensando en eso. Y yo en mi trabajo entraba a 6:30, ya a las 5:30 ya tenía que estar levantado. Pero a las 4:30 de un día jueves me parece, siento una voz que dijo Juan, ¿viste? Durmiendo. Me despierto y digo, no, estoy loco, estoy soñando. Seguí durmiendo y sentí otra voz que nombraba mi nombre. Pero no era una voz que te daba miedo, sino una voz que te daba paz. Una voz que pareció que me abrazaba, que me mimaba. Y cuando me despierto, empecé a llorar,
en la orilla de mi cama. Me acuerdo que mi hermano dormía al lado mío y se despertaba y dice, ¿qué te pasa, loco? Dice, ¿por qué llorás? No sé por qué, estoy llorando. Lloraba y lloraba y lloraba. Y llamo a mi esposa, me acuerdo, que en ese tiempo era mi novia. Le digo, Lu, digo, vamos a la iglesia, necesito ir a la iglesia. ¿En serio? Ah, qué bueno. Dice, te acompaño. Sí, tengo que ir a la iglesia. Fuimos a la iglesia esa noche y algo hermoso pasó. Hubo un clic en mi corazón. Dios me mostró que verdaderamente Él siempre estuvo conmigo, tanto en los buenos y en los malos momentos, Él estaba ahí, que Él siempre me cuidó. Cuando llego a la iglesia, veo a su abuela, a la abuela de mi esposa, como una anciana, levantaba sus manos y adoraba a Dios con tanto amor, con tanta pasión. Y ahí me di cuenta que verdaderamente Dios sí existe. Que verdaderamente Él sí escucha la oración de sus hijos. Que Él verdaderamente sí ama. Y en ese tiempo yo no lo entendía. No lo entendía. Pienso que en medio de toda tu vida, pienso en las personas en las que viste a Dios, lo tenés en un compañero de celda, tenés una niña de 9 años y una abuelita, ¿no? Como todas las generaciones te hablaron de alguna manera u otra de que Dios te amaba. Sí, y pasa que está en uno que no quería escuchar. Está en uno que estaba cegado por el dolor, la tristeza. Es difícil en ese momento creer que un Dios te ama después de pasar tantas cosas. Exacto. Pero es como decimos, generación marcaban el camino y me mostraban el camino y yo por ahí no lo quería ver o no quería caminar por ese camino. ¿Y qué pensás que fue lo que te hizo el clic ese que decís vos? Yo creo que el clic fue que había que cambiar. Había que cambiar, porque si seguía así no podía estar con mi hija, si seguía así no podía estar con mi esposa, si seguía así mi vida ya se hubiera terminado. Y muchas veces yo la he querido terminar. Una vez también me quise quitar la vida a los 18 años, antes de caer preso. Y otra vez me acuerdo que mi papá me salvó, otra vez mi papá me encontró. Y cuando hice el clic fue eso, de seguir viviendo por mi familia y para Dios. Y ahí, una vez que empecé la iglesia, tuve un año yendo a la iglesia todos los días, llueve, truene, yo iba a la iglesia, me bauticé, recibí el don de lengua en mi bautismo, amaba a Dios, amaba servir a Dios, me encanta servir a Dios. Pero tuve una recaída, con mi esposa tuvimos un hijo, y tuve una recaída, me alejé de Dios, me aparté de Dios. Otra vez agarré el alcohol y muchas cosas más. Y estuve apartado de Él como 4 años. En esos 4 años, con mi esposa la pasaba muy mal. Había días que no teníamos ni para comer, pero siempre había personas que nos ayudaban, ¿no? Siempre había personas, familiares que nos ayudaban con mercadería y demás. Pero la frustración mía es no poderla conseguir yo. En no poder mantener a mi familia, en no poder mantener a mi esposa, en no poder mantener a mi hijo. Y en esos 4 años sé que Dios siempre mandó un ángel. Mandó una persona que día tras día, que Él me veía, me hablaba de Dios. Y siempre me decía lo mismo, que Dios me esperaba, que Dios me está esperando. Esa persona es mi cuñado, José Luis. En esos 4 años yo digo, wow, nunca se cansa, nunca se cansa. Hasta que la última vez que Él me dijo que Jesús me esperaba, empecé a la iglesia. ¿Y qué fue lo que cambió en esa última vez? Que dijiste, bueno, sí, esta vez sí. Que yo no daba más. Otra vez como el agotamiento, ¿no? Sí. El de hazlo y hacer. No daba más. Ya llegaba a un punto que llegaba a mi casa y no poder comprar esa zapatilla que tanto yo me gustaba que mi hijo tenga, de no poder comprarme un alfajor, no poder comprarme una golosina. Ya quería tirar todo de vuelta, porque ese dolor que sufrí de niño aún estaba ahí. Y
Y eso dice que cuando él vino por última vez a decirme que Jesús me esperaba, dije, bueno, ok, voy, pero voy a tu iglesia, le digo. Así que bueno, empecé Amor y Misericordia. Ya hace 10 años que vamos ahí. Hace 10 años que estoy firme en esa iglesia, en Amor y Misericordia, firme en los caminos de Dios, firme en el amor de Dios. Obviamente tengo mis altas y mis bajas, pero esta vez siempre aferrado en Dios. Si vos me preguntás si vienen esos dolores, si vienen esos pensamientos de antes, sí, obvio. Sí, pero Dios me dio herramientas para que ese dolor no tome control de mi corazón y de mi mente. Yo sé que cuando vienen esos dolores, se los tengo que dejar a la mano de Dios. Y Juan, ¿por qué pensás que cuesta tanto salir de esta cadena, ¿no? de vicios, de delinquir? Entiendo que es una consecuencia que lleva a la otra consecuencia, así, ¿no? Pero ¿por qué crees que no solamente en tu vida, sino en la vida de muchas personas, esto los lleva a estar tan atrapados y no poder salir? Yo creo que es lo que te ofrece el mundo. La escapatoria que te ofrece el mundo. La escapatoria que te ofrece el enemigo. Como decía yo recién, las drogas, cuando vos consumís, son 30 minutos que te olvidás de todo. 30 minutos que te olvidaste de lo que te había pasado y de lo que te está pasando. Son 30 minutos que estás ahí en medio de la nada. Pero también esos 30 minutos te atan por toda la vida, por el resto de tu vida. Decías que son 30 minutos que se transforman en una vida entera. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahí es donde cuesta salir. Hoy por hoy vemos eso, que muchos jóvenes consumen pensando, entre comillas, que se van a divertir más, o buscan esa escapatoria como yo la hice. Pero en sí, estás agrandando esa condena, estás agrandando ese dolor. Y también vos nos contabas esto de que en temporadas podías salir, pero volvías. Y en medio de eso también estuvo Dios, ¿no? Tu relación con el Señor. Dijiste, estuviste 1 año y después volviste a caer. Y yo creo que muchas personas pueden pensar qué pasa con Dios en todo esto, ¿no? O sea que Dios ya no nos quiere porque recaemos. No es así. No es así, al contrario. Dios siempre está. Y Dios siempre estuvo. Dios siempre nos ama. Yo he aprendido hace poquito que Dios no condena a sus hijos. Que no hay condenación, sino hay bendición. Aunque recaigas, yo creo que Dios siempre te manda ángeles o señales para que nosotros volvamos a Él. Él siempre habla. Yo creo que Dios tiene oído y sí escucha, y tiene voz que sí habla. Y como te decía, Dios mandó ese ángel para que yo pueda volver a sus caminos. Varios ángeles. Varios. ¿Y cómo empezó el proceso de restauración en tu vida después, ya estos últimos 10 años? ¿Cómo fue el proceso de sanar? ¿Qué fue lo que crees que también fue un antes y un después? ¿Qué fue lo primero que se restauró en tu vida o en tu familia? Lo primero que creo que se restauró fue en mi casa, en mi matrimonio. Lo primero que Dios hizo fue eso, de darme cuenta de la mujer que tenía al lado, de valorarla, de amarla como ella se merece. Empezamos a la iglesia y a los meses nos casamos. A los meses nos casamos porque sabíamos, y yo sabía que esa era la mujer para el resto de mi vida. Y nos casamos, empezamos a tener una vida cristiana, creo que justa y buena, felices. Pero cuando empezó la restauración fue cuando yo tuve un retiro pastoral, que nosotros por nombre en la iglesia tienen como nombre encuentro, un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro, lo que me había dañado de niño, que yo pensé que ya me había olvidado de todo eso, Dios los trajo de vuelta a luz para demostrarme que Él siempre estuvo. Que cuando a mí me dañaron, cuando a mí me lastimaron, Él estaba ahí. Que cuando yo me drogaba, cuando yo estaba en los vicios, Él estaba ahí.
Cuando yo me metía en lugares que no tenía que meterme, Él estaba ahí. Porque si vos te pones a pensar, yo podía haber terminado muy mal. Tanto de niño, cuando me dañaron en ese lugar, y cuando empecé con los vicios, también estaba en lugares difíciles. Hasta en un tiempo uno me gatilló y no salieron las balas. Y ahí me di cuenta que, aunque yo estaba en el mundo, ella tenía un propósito para mí. Y me acuerdo del versículo cuando Dios nos dice que del vientre de nuestra madre, Él nos eligió. Él tenía un propósito para mi vida. Y ahí entendí que es un de amor. ¿Qué cosas que te pasaron en esa restauración nunca imaginaste que iban a pasar? Cosas que hoy disfrutás, que hoy puedes agradecer al Señor y vos decís, no, esto no me va a pasar. Pensándolo por ahí en tus peores épocas, decís, no, esto no es compatible con mi vida. Y hoy es un regalo del Señor. La relación con mi papá. La relación con mi papá. La relación con mi mamá. El que me conoce, mis hermanos que me conocen, ellos saben que yo tenía una muy mala relación con ellos. Lo vivía insultando, le vivía faltando de respeto. Y hoy por hoy lo disfruto. Hoy por hoy tengo una muy buena relación con mamá, con papá. Lo pude llevar a la iglesia a los dos. Los dos recibieron a Cristo en su corazón. Mamá ya tuvo su encuentro con Jesús. Y eso es lo que disfruto de la restauración. De poder estar con ellos. De poder estar con mis hermanos. Porque ellos siempre estuvieron. Y yo te había comentado que ellos eran muy católicos. Ya no. De 7 hermanos, ya 6 recibieron a Cristo en su corazón. Y después mamá y después papá. Y yo fui el primero. Fuiste la punta de la lanza. Sí. Y la hermana que falleció hace 9 meses, ella también, antes de partir, recibió a Cristo en su corazón. Se extraña. Pero no sé qué hoy está con Dios. Y que cada uno de mis hermanos, mi mamá y papá están bien. La que falleció es cuando yo estuve preso, pues yo salí y ella me abrió las puertas de su casa. Ella me cuidó como un hijo. Ella me dio un plato de comida. Ella fue la que me cuidó. Y cuando ella estaba muy mal, antes de llegar a la clínica por última vez, cuando ella tenía cáncer, ella estaba en su departamento. Quiso salir caminando, se cayó. Creo que estuvo casi 1 hora tirada en el piso. Cuando la encontramos, estaba sentada. Y ella nos contaba que se había caído, pero que Dios la había levantado. Que Dios la había levantado y la había sentado. Que había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando llego a la clínica y la veo, lo primero que me dijo, Juan, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y me acuerdo que llamé al pastor, el pastor vino, le hizo la oración. Y bueno, creo que la restauración es la que disfruto, es la familiar. Qué hermoso. ¿Quién iba a decir que de tanto dolor, no? Exacto. Iba a ser el agente de donde Dios iba a operar en toda tu familia, ¿no? Hermoso. Y no solamente queda en tu familia, sino que hoy volvés a las cárceles. Sí. Pero es de otro lugar. En el mismo lugar que me hablaron de Dios por primera vez. Ya hace 7 años que llevo la palabra de Dios a esa comisaría. Una vez a la semana estamos yendo con nuestros hermanos a llevar la palabra ahí, a ese lugar. Porque sé la falta de amor que hay en esos lugares. La falta de cariño, la falta de palabra, la falta de esperanza. Y por nosotros poder llevar una palabra, un Dios te ama, un abrazo, para los que están ahí es suficiente. ¿Y qué se siente cuando atravesas esa puerta pero desde otro lugar? A lo primero
mucho temor. Me acuerdo que la primera vez que fui no me enseñaban las palabras. La primera vez que fui a acompañar y no me salían las palabras. La verdad que cuando sentí que se cerraban las rejas, porque ese sonido creo que el que estuvo nunca se olvida, cuando se empiezan a golpear las rejas, cuando empiezan a poner el candado, dije, wow, ¿dónde estoy? ¿Dónde me trajiste? Le decía al Señor. Y de ese momento, cada vez que siento que se cierran las rejas, cada vez que voy, sé que Dios abre otras puertas. Y sé que tengo que ser de bendición para esos chicos. Como yo recibí palabra de Dios ahí adentro, como sé que Dios me pudo cambiar a mí, sé que Dios lo va a cambiar a cada uno de ellos. Aunque cuesta. Pero hoy puedo ver los frutos en la iglesia y hay más de uno que le ha hablado de Dios ahí adentro, hoy permanece en el camino de Dios. Qué hermoso. Y cuando ves esos jóvenes privados de su libertad y piensas tal vez, vos también estuviste de muy jovencito ahí, cuando los ves, ¿qué ves? La falta de amor. La falta de amor. Muchos de ellos no tuvieron un papá o no tuvieron una mamá o no tuvieron el cariño que tanto necesitan. Es por eso que ahí adentro no necesitas mucha teología. Ahí adentro con un abrazo alcanza y es sobra por la falta de amor que tienen hoy por hoy esos muchachos ahí adentro. Pero así como ellos, afuera también. Yo hoy estoy liderando con jóvenes. Ya también hace 6 años que lideramos jóvenes. Y esa falta de amor que se siente ahí adentro, también se siente acá afuera. En la vida de esos jóvenes, en la vida de esos adolescentes. ¿Y quién es Jesús para vos hoy? Jesús es todo para mí. Jesús es mi maestro. Jesús es lo que yo necesitaba. Un amigo. Ese amigo que siempre estuvo y que siempre va a estar. Es el mejor amigo que yo tengo. Y daría todo por él. Todo por él. Y si hoy estoy acá, es por él. Es por él. Porque amo todo lo de él. Todo. Y quiero que los demás entiendan esto. Que su mejor amigo es Jesús. El único que no te va a discriminar, el único que no te va a juzgar, el único que no te va a reprochar nada, el único que te va a levantar, el único que te va a apoyar y el único que siempre va a estar. Es Jesús. Justo te iba a preguntar eso, si detrás de esa pantalla ahora hay un Juan escuchando, un joven ese joven que alguna vez fuiste, lastimado, herido, que te sentías solo, abandonado. Si viera un Juan que ahora te está viendo, ¿qué le dirías? Si hubiera un Juan del otro lado, que seguramente lo hay. Porque muchos de nosotros hemos sentido solos. Muchos de nosotros hemos sentido que no nos aman, que nuestros padres no nos aman. Muchas veces hemos sentido que Dios no está, que Dios no escucha, que Dios no habla. Pero quiero decirte que hay un Dios que sí te ama. Un Jesús, como decía recién, ese mejor amigo que siempre va a estar de tu lado. Muchas veces hemos sentido que estamos solos, pero Jesús siempre está. Jesús siempre va a estar al lado tuyo. Aunque no quieras, aunque no lo quieras escuchar, si Dios te eligió, si Dios te marcó, es porque Él te ama y porque tiene un propósito para tu vida. Gracias, Juan. Es maravilloso ver lo que Dios hizo en tu vida y lo que hace a través de tu vida. Y creo que muchas personas van a ser bendecidas con tu testimonio. Te doy gracias por tu valentía para transmitirlo. Gracias por querer compartirlo con otros. Y no tengo dudas que los Juan que están del otro lado y que escuchen esto, el Señor va a obrar en sus corazones. Así que gracias. Gracias a usted, gracias por la oportunidad. Y así cerramos
este segundo episodio de Testifica y esperamos verlos pronto en un próximo episodio con otro testimonio poderoso. ¡Chao!